se accidenta usted? ¿Qué año se accidenta? No, yo me accidento el año 86. Ah, el 86, eso es luego. Sí. Ajá. Fue Jaime el que se accidentó, al que le hicieron el atentado del año ¿La buscaban a usted? 81. No, a mí no, en esa época nunca me buscaron. Usted comienza a salir en el gobierno de García Mesa ya. Claro, porque como no estaba buscada, había estado Y comienza a moverse. Y comencé a moverme ahí y bueno, ya mi práctica en el MIR era a tiempo completo. Sí. Y yo siempre he dicho que esa práctica política, en cuanto llegué de Europa, de Cuba, de México, fue realmente el doctorado que no hice. Porque no hay nada como la práctica política, que es la única validación de la verdad. Y ahí me pude dar cuenta de cómo nosotros habíamos querido reducir la realidad a la teoría, cuando era todo lo contrario. Teníamos que haber aplicado la teoría a la realidad, buscando las especificidades de cada una de nuestras realidades. De ahí viene la UDP. De ahí viene la UDP, bueno, todas las campañas, ¿no? ¿Cómo? Claro, las campañas son muy duras, muy... ¿Sabes Pero además, qué interesante. ¿Se acuerda de la famosa campaña? Ya viene el 7 del 7 viene el 7 en La Paz. Claro, pero eso era ya cuando estábamos en la clandestinidad. Claro, en la clandestinidad, para matar eso ratas, era, no sé cuánto, y era el 7 de septiembre. Era el séptimo año del 7 de septiembre. Mirta Rodríguez. También era Mirta Rodríguez. Mirta Rodríguez, que era MIR, sí, ¿no? MIR. Pero vos sabés que el año 79, en la elección donde ya Jaime va como vicepresidente después del primer... Se da una balacera aquí. Claro. El 20 de mayo del tenía que llegar Siles y Widen copó el aeropuerto del Trompillo con Turriles. Con los falangistas, sí. Con Turriles, con los falangistas. Y el MIR tenía una casita en lo que es actualmente... a una cuadra del... A una cuadra del Trompillo. Sí. La Casa Verde. ¿Era la casita verde? Era una casita verde. Bueno, no, en esa época era una taperita. Era una taperita verde. Ya, sí. Era una taperita. Y estábamos reunidos ahí y ahí llegó la información de que Widen había tomado el aeropuerto y entonces hubo que hacer una desconcentración violenta. Hay una manifestación violenta, ahí lo hieren del lado de los falangistas a Oscar Mario Justiniano, pierde un ojo. Y mueren dos muchachos o un muchacho del otro bando. Hay cruce de balas. Hay cruce de balas, sí. Pero bueno, el MIR no tuvo ninguna baja. Sin embargo, lo que son las cosas de la vida, Eduardo Ruiz, compañero del alma, que quiero con todo el corazón, a pesar de que hoy estamos en las antípodas, él es un masista convencido. ¿Ah, sí? Sí, y yo soy antimasista también convencida. Huyó en una camionetita que tenía con Oscar Eid. Y los persiguió el Mosca Monroy. ¿Te acuerdas del Mosca Monroy? Me acuerdo, claro que sí. Los persigue, me acuerdo de eso. Los persiguió con la ametralladora fuera de la ventanilla, claro, manejaba otra persona. Y bueno, el flaco querido siempre se jacta de que su camionetita era muchas cosas, ni me acuerdo qué marca era, y el volante que era él. Bueno, muchas cosas así, realmente que son las que construyen los lazos de afecto y de amistad, que yo los mantengo a pesar de que en este momento, por ejemplo, ya no me hablo con Eduardo, porque Eduardo dice que yo me he vuelto muy intolerante, porque claro, me lee. Entonces dice, no, ¿para qué me voy a pelear con la flaca? Pero yo le he mandado a decir con mucha gente que nuestra amistad, que es aún desde antes que nos conociéramos nosotros, porque ellos se conocieron primero. No, yo estoy seguro que si se encuentran... Hombre, claro. Mario y Eduardo se conocieron primero en España en el año 62. Entonces, de ahí viene toda esa amistad. Y viene la segunda elección, en 79, gana ya la un UDP. Triunfo muy ajustado. Muy ajustado con el MNR. Ahí viene fraude todo. en favor del MNR ahí. Yo creo que tiene que haber habido. Porque la diferencia
del primer año fue abismal y la segunda faltaron 1.200 votos y empataban. Y bueno, tampoco nos vamos a hacer los ingenuos, ¿no? Ajá, el MNR sí. era El MNR era, claro, por supuesto. Y luego... y ya como que los sectores conservadores del país ya querían el retorno del doctor Paz, ¿no? Ya querían el retorno del doctor Paz, porque se dieron cuenta que tenían mucho miedo del MIR, pero también tenían mucho miedo de don Hernán. Sí. Pero más miedo tenían del MIR, porque el MIR en esa época seguía teniendo el manto de la guerrilla, que realmente eran unos izquierdistas, unos rojos, no sé qué cosa. Y bueno, así sale primero Guevara de presidente. Bueno, pero claro, Guevara, y luego... Luego viene el golpe de Natush. El golpe de Natush, que fue la estupidez más grande que se dio en este país. El primero de... ¿Usted lo conoció a Natush? Claro. Natush era casado. Sí, que era un hombre inteligente. Era un hombre inteligente. Tenía problemas de la bebida, ¿sí? La bebida, pero tenía una labia muy agradable, muy simpático. Además era casado con una chica de Yacuiba, pues mis padres vivían en Yacuiba todavía, y yo cuando salía de vacaciones del internado iba a Yacuiba. Sí, lo conocía. ¿Qué le pasó? ¿Quién lo convenció? El doctor Paz, ¿no? Era un hombre guapo, Natush. Yo la verdad que nunca he tenido clara esa figura, porque lo que es evidente es que en ese golpe... Porque integran su gabinete eran movimentistas connotados. Pero empezando por Bedregal, que fue el canciller esos 12 Feldman, días. Feldman Velarde. Que Feldman se considera traicionado y abandona la política por lo que él llamó una traición del doctor Paz Estenssoro. Así es. Edil Sandoval Morón también estaba ahí. Claro, estaba todo el MNR, aunque el MNR se niega, ¿no? Claro. Pero nadie pues es ingenuo como para pensar que esas figuras se iban a lanzar a un golpe de esa magnitud sin tener la bendición de alguien. Pero por supuesto, y ese alguien... Lo que pasa es que el repudio internacional fue tan grande que además hubo muertos, ¿no? En La Paz fue la masacre de Todos Santos. La masacre de Todos Santos. Sí. ¿Usted estaba en Santa Cruz? El rol del MIR articuló ahí, fue importante para que entre la señora Gayler porque lograron hacer que se vaya Walter Guevara. Claro, no, la señora Lidia fue la salida, porque... pero es que Guevara quería quedarse. Sí, pero todo el mundo le dijo, no, ha habido un quiebre institucional, entonces démosle la salida al país. Y la prueba de que el MNR tenía algo que ver, no sé cuánto, es que le hicieron la vida a cuadritos a la presidencia del doctor Siles. Claro. Ya con Jaime presidente. Vicepresidente. Con Jaime vicepresidente. ¿Por qué se acepta ese Congreso del 80 que era tan adverso al doctor Siles? Ahí comete el MIR el error de decir entremos a como dé lugar porque esta es nuestra chance. Claro, porque ese fue un error. Porque si vuelven a llamar a una elección, el MIR gana por más del 50%. Ya cuando, después del golpe de García Mesa y la sucesión de los gobiernos militares... ¿La clandestinidad de ahí cae preso Jaime? No, el golpe de García Mesa, Jaime estaba en Estados Unidos en su curación. Jaime se había accidentado, el atentado. Hubo el atentado en el que muere Douglas Villarroel. Sí, no, claro. Lo que pasa es que el MIR hizo un cálculo, pero yo creo que en esa época pues hablábamos del entronque histórico, Carlitos, ¿no? Claro. Entonces era el entronque histórico con el ala. ¿Qué debe haber sido la teoría política, la teoría de llegar al poder más interesante que uno pudo haber leído? Yo diría que fue genial en su momento. No hay nada que dibuje mejor el entronque de una nueva generación política en la Revolución Nacional. Exacto. Pero en además, los marcos de la Revolución Nacional. En los marcos de la Revolución Nacional, pero además, imbuida ya de los movimientos políticos de la izquierda continental,
Oiga, fue una... De la izquierda democrática. Sí, de la izquierda democrática continental. Que ya hay que empezar a hacer esa distinción. Que ya la hicieron los del MIR. Que ya la hicieron porque esa troika del MIR, Jaime, Toño y Óscar, realmente fueron un lujo. Y el país no se los ha reconocido, Carlitos, porque parece que la historia es realmente mezquina con la gente que de verdad ha hecho grandes contribuciones en esta época de la lucha por la restauración de la democracia. El mismo hecho de haber creado ese planteamiento teórico-político del entronque histórico entre la nueva generación y el ala revolucionaria del MNR es pues brillante. Y fue por eso que en el MIR se siguió manteniendo la figura del Congreso del 80, porque estaba la figura de don Hernán. Porque se pensaba que nosotros éramos jóvenes, éramos una generación prácticamente desconocida, pero además de desconocida, muy estigmatizada por la radicalidad de la izquierda y de la guerrilla. Pero que a su vez despertaba muchas esperanzas. Despertaba muchas esperanzas, pero no tenía masas, Carlitos. Y lo que sí nosotros sabíamos era que las masas eran el sustento de cualquier proyecto político. Y por eso fue que se insistió tanto en el Congreso del 80, y porque pensamos además que después de todo lo que había pasado, después del golpe de García Meza, que fue un golpe tan duro, tan extemporáneo, las cosas podían cambiar. Pero bueno, no cambiaron, y finalmente el 12 de octubre. El 10 de octubre de 1982 se hace la transición. Yo me trasladé a La Paz. ¿Iba a ser ministra usted? Yo me trasladé a La Paz con Eduardo para toda la época de la transición y formaba parte del comité de recepción de las comisiones internacionales. Como era lógico, a mí me dieron Cuba. Vino uno de los hombres más importantes de la Revolución Cubana. Y a la ida de Jaime logra que venga Fidel, además. Carlos Rodríguez, Carlos Rafael Rodríguez. Jaime llega de Estados Unidos ya con todas las heridas del accidente y se arma el primer gabinete. En el primer gabinete a mí no me propusieron, pero ¿te acordás que nos salimos? Juramos, Jaime juró el 10 de octubre y los miristas, inexpertos pues también, ¿no? Deciden salirse del gobierno porque no había, ¿qué era lo que no había? Bueno, porque no nos daban pelota, más o menos así era. Porque estábamos en contra del entorno palaciego que ya existía. Ya estaban los Rospigliosi, los Sánchez Peña y mucha otra gente. Mucha otra gente. ¿Qué te parece que decidimos salirnos del gobierno? Y ese fue un grave error porque lo debilitó más todavía al doctor Siles. En lugar de haber hecho causa común. Además fueron, los niñitos inexpertos están demostrando su inexperiencia. Muy infantiles, creyendo que nosotros teníamos el poder para imponer sin darnos cuenta que la correlación de fuerzas no nos los permitía. Entonces ya cuando hubo el retorno nuevamente, porque después volvimos, entonces ya hubo una recomposición del gabinete y me llamaron a La Paz para que yo sea ministra de Educación. Y yo sí me fui a La Paz y estaba todo el equipo del MIR experto en educación, bueno, estaba todo preparado para que me ilustren sobre el problema de la educación en Bolivia. Ya teníamos preparado hasta plan de gobierno, plan para el ministerio, programa de alfabetización, por supuesto, con los cubanos, etcétera, etcétera. Y aquí que un día estaba yo, bueno, viviendo en casa de María Esther, que era la esposa del embajador cubano, mi hermana. Y un día me llama Óscar y me dice, Che Susa, te tenés que salir de la casa de María Esther. Y le digo, ¿por qué?
Y me dice, no puedes porque vas a ser ministra y no puede ser que estés viviendo en la casa del embajador cubano porque se ve muy mal. Y yo dije, bueno, me fui a casa de una de mis primas. Pero fíjate que me dio muy mala espina. Muy mala espina porque yo dije, ¿pero por qué? Si este es un gobierno de lo que en esa época llamábamos revolucionario, un gobierno popular, ha venido Carlos Rafael Rodríguez como era vicepresidente pues, de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez. Pero bueno, me dio mala espina, pero ya lo dejé pasar. Sin embargo, otro día, a los 3 o 4 días, me llamaron a una reunión, fui a una reunión y ahí me dijeron que lamentablemente no podía ser ministra porque el Partido Comunista se había opuesto. Y el argumento del Partido Comunista para oponerse había sido que yo estaba muy vinculada a la Embajada de Cuba y por lo tanto al gobierno de la Revolución Cubana. Los comunistas no querían relación con Cuba. Y bueno, mira, me reía carcajadas, debo decirte que les dije, ¿saben qué? Para mí es un alivio porque este pueblo me enferma por la altura, pero permítanme reírme a carcajadas porque de verdad que esto no va a funcionar, porque si hay miembros de una coalición que piensan de esa manera, yo creo que vamos mal. Entonces habrá que creer nomás que al Che lo traicionaron, dije todavía ahí. Pero bueno, me volví aquí, no pasó nada. Ministro de Educación fue este compañero Conchabambino, Alfonso Camacho. Alfonso Camacho, era el hombre de la cuarta temática. El hombre de la cuarta temática. Hoy está con el gobierno, creo. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Sí. El MIR duro de aquella época que fue... Claro, él después hace el rompimiento con Walter Delgadillo y se quedan en el Mazas. Sí. ¿No? No, pues, el MIR Mazas lo hace... Esa es la primera decisión del MIR. Esa es la primera decisión del MIR. El MIR Mazas la hace Walter Delgadillo. Creo que también Juan del Granado. Varias personas. Ahorita no me acuerdo cómo es la historia, pero en esta historia de que los gabinetes tenían que tener equilibrio regional, a mí me habían propuesto como cruceña para mantener el equilibrio. Pero de ahí salieron voces en el MIR diciendo que yo no era cruceña, que yo era chaqueña. Entonces yo les dije, no, miren, mis padres viven en Yacuiba hace muchos años, pero yo nací aquí en la calle Bolívar, pero no importa, ya no quiero, no me interesa. Y después empezaron los problemas. Empezaron los problemas entre Jaime y el doctor Siles. Yo creo que por el entorno que lo envolvía al doctor Siles, pero también por la inmadurez nuestra, porque no comprendimos que el momento no era maximalista desde el punto de vista del MIR, sino que era haber ido copando espacios, tanto en la sociedad como en el poder político, e ir construyendo el instrumento que nosotros sabíamos que teníamos que construir. Y así fue que... ¿Se quisieron quemar etapas? Se quisieron quemar etapas, y yo te digo de verdad que las etapas se queman solamente cuando ya están quemadas. Antes no se queman. Sí, señor. No se queman antes. Sí. Bueno, y entonces ahí ya empezó el deterioro, la inflación, el malestar de la sociedad, con carretillas. Bueno, usted ya no estaba allá. No, pero yo estaba aquí igual, pero era lo mismo, Carlitos. Entonces... ya se había separado. ¿Usted se vino a Cordecruz? No, yo ya estaba dirigiendo la ONG. Yo en Cordecruz trabajé solamente 3 meses porque después me fui a una ONG. ¿A la ONG? ¿Cómo se llamaba? CIDOP. Al Centro CIDOP de Información y Documentación. Sí. Después se llamó CIDCruz. Sí. Después del golpe de García Mesa nos tuvimos que cambiar de nombre y de lugar. Sí. Pero ya empezaron a darse en el MIR síntomas no solamente de enfrentamiento con el MNRI del doctor Siles, sino internos.
Y es la división y ahí es la que división más daño le hace. Que más daño le hace al MIR porque es la división. Pregunta, ¿ahí se jode el MIR? ¿O el MIR se jode después de su gobierno o en su gobierno? En realidad, esa frase... Esa frase es de Carlos Mesa, del famoso libro ¿Cuándo se jodió Colombia? No, la frase, ¿sabes de dónde viene? ¿De dónde? De la famosa, una de las novelas más brillantes de Vargas Llosa, que se llama Conversación en la Catedral. Y empieza la novela así, sí. ¿Cuándo se jodió el Perú? Exactamente, claro que sí. Yo creo que hay muchas interpretaciones, Carlitos. Pero la salida de un hombre como Antonio Araníbar le hizo daño al MIR. Claro que le hizo daño al MIR. Le hizo daño. ¿Se separan por celos? Se separan por... ¿O por una cuestión ideológica? Incongruencias de tipo programático, doctrinario y práctico. Por eso se separan. Y en realidad debo decirte que aparentemente el movimiento Bolivia Libre recoge los sectores más, lo voy a llamar por el momento, los sectores más trigo limpio, ¿te acordás que se llamaba trigo limpio, no? Más trigo limpio de ese momento, o los más revolucionarios, o los menos... Los más radicales. Los más radicales. Sí. Y el MIR comienza a hacer, a partir de eso, y su salida del gobierno cae con la UDP, y viene el gobierno del doctor Paz Estenssoro, que hace un gobierno... Ahí está, el primer gobierno liberal que hubo en el país. Pero es que no me has dejado terminar. Sí. A ver. Toda la gente aquella que se fue con los trigo limpios, casi toda está con el MAS. Sí. Te los voy a mencionar a los que recuerdo nada más. Walter, Coco Pinelo, el propio Juan del Granado, que después forma su movimiento Sin Miedo. Muchos, Camacho. muchos, Carlitos, muchos. Y los otros se fueron con el MNR. Y entonces yo digo, pero te das cuenta, y recuerdo siempre a René Zabaleta cuando me decía, el MIR va a dar para cualquier cosa, pero que va a dar que hablar, va a dar que hablar. Entonces digo, ¿por qué un movimiento? Porque era un movimiento de gente tan extraordinaria. Ahora, convengamos lo siguiente. El pensamiento político de este país, desde el retorno de la democracia hasta los últimos 25 años, pasó por el pensamiento político y por la acción del MIR. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto. Y casi uno pudiera decir por el pensamiento político de Paz Zamora. Exactamente. Con sus altas y bajas. Con sus altas y bajas. Con sus altas y bajas. Porque finalmente es Jaime el del entronque histórico, Carlito. Después. A Jaime lo votaron del partido por el entronque histórico. Es Jaime el que dice que había que meterse, porque Jaime tiene la idea del entrismo. Para garantizar la seguridad de los estudiantes de 222 unidades educativas, se adquirieron 2.500 nuevas cámaras de vigilancia conectadas a un centro de monitoreo en tiempo real. También trabajamos en seguridad vial. Instalamos 700 cámaras de vigilancia en calles y avenidas. Hasta el 30 de junio realizaremos educación vial y a partir del 1 de julio, mediante WhatsApp y correo electrónico, las infracciones captadas por las cámaras llegarán a los infractores con su respectiva sanción. Entre todos, hagamos una ciudad ordenada y segura. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández Alcalde. Chocolate celebra la dulzura de ser niño todo el mes de abril con los Chocodías para el Día del Niño. Compra tu bote de chocolate de 800 gramos y de regalo te llevas 6 cremitas chocolate que combinan lo mejor del chocolate y la leche para que tus niños tengan más sabor en su día. Chocolate, sabor y nutrición. Si te contagias de influenza, puedes sufrir dolor de cabeza, tos, dolores musculares, decaimiento y fiebre. Vacúnate a tiempo, puedes evitarlo.
Vacunate de forma gratuita, en especial si formas parte del grupo de riesgo. Embarazadas, niños de 6 meses a 2 años de edad, mayores de 60 años, personal de salud y pacientes con enfermedades crónicas. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna. Puedes prevenir complicaciones a causa de esta enfermedad. Ayúdanos a protegerte. Es bueno para todos. Sigamos avanzando en salud, sigamos avanzando Santa Cruz.